Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de matemáticas discretas. Estamos viendo el capítulo número 5 que trata la temática de bases numéricas. Dentro de bases numéricas vamos a ver el módulo número 30, que va a tratar el tema que se llama multiplicación de la base, por la base, que es un algoritmo para cambiar de base a fracciones en base decimal a otra base. Vamos a ver de qué trata el módulo. Los contenidos del módulo van a ser los siguientes: 31, multiplicación por la base, y 32, algoritmo de cambio de base para números reales. Los objetivos del módulo serán los siguientes: definir la forma como se cambian de base los números reales, definir el método de multiplicación por la base para la conversión de fracciones. Las preguntas básicas que debe estar en capacidad de responder cualquier estudiante al terminar este módulo serían las siguientes. Primero, ¿qué es el algoritmo de cambio de base para números reales? Segundo, ¿en qué consiste el método de multiplicación por la base? Bueno, el mapa conceptual que tiene que ver con este módulo trae lo siguiente: el método de multiplicación por la base se utiliza junto con el método de división por la base para el cambio de base de números reales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vamos a hacer en este módulo. Uno tiene un número real cualquiera en una base A, la quiere pasar a una base B. Siempre va a ser posible hacer lo siguiente: pasa de la base A a la base 10 mediante expansión polinomial, y luego pasa de la base 10 a la base B de la forma siguiente. La parte entera la pasa de la base 10 a la base B mediante el algoritmo de división por la base que vimos en el módulo anterior, y la parte fraccionaria la pasa de base 10 a base B mediante el método de multiplicación por la base. Entonces se utilizan esos dos algoritmos, como les dije antes, para pasar de una base A cualquiera a una base B cualquiera, vía la base 10. Sigamos entonces. Entonces, como les digo, se utiliza el método de multiplicación de la base junto con el método de división por la base para el cambio de base de números reales. Bueno, veamos una pequeña introducción. Se estudia el modo de convertir de base fracciones mediante el método de multiplicación por la base. Este método, junto con el de división por la base, permite pasar números reales de una base A a una base B, tal como les dije ahora, vía la base 10. Primero base 10 por expansión polinomial, y después de base 10 a base B utilizando los dos algoritmos que mencionamos anteriormente. Este es el tema que vamos a tratar en el presente módulo. Bueno, comencemos. Las conversiones de base para fracciones pueden realizarse mediante el método de multiplicación por la base. La justificación de este procedimiento la encontrarán en el texto escrito. Sin embargo, acá en el presentador visual vamos a ver en qué consiste ese método, a pesar que, como les digo, a ustedes les quedaría más fácil verlo en el texto escrito porque este proceso es un poco engorroso. Vamos a verlo en el presentador visual. El método es un poco engorroso. Me voy a limitar a leerlo acá. Las conversiones de base para fracciones pueden realizarse mediante el método de multiplicación por la base. Sea una fracción n sub f, una fracción en la base A. La fracción se va a poder escribir como una serie así. La fracción n sub f en la base A será b sub menos 1 por b a la menos 1, más b sub menos 2 por b a la menos 2, más b sub menos m por b a la menos m. Los b sub i representarán los dígitos de la fracción en base B, pero en la base A. El dígito más significativo, b sub menos 1 en base A, se puede obtener al multiplicar la fracción en base A por b en base A, como sigue: b por la fracción n sub f será b por b sub 1 a la
por b a la menos 1 más b sub 2 a la menos, perdón, a la menos 2 sub menos 2 por b a la menos 2 más b a la sub menos m por b a la menos m. Bueno, así b sub menos 1 en base a es la parte entera del producto que resulta de multiplicar la fracción en base a, sigo con esta otra hoja, por b en base a. En general, b sub menos 1 en base a es la parte entera, y sub menos 1 del producto que resulta de multiplicar la fracción f sub menos i menos 1 más 1 por b en base a. Por tanto, el procedimiento de multiplicación por la base se resume como sigue. Primero, sea f sub menos i más 1 igual a la fracción en base a. Segundo, calculamos los dígitos b sub menos i en base a para i igual de 1 hasta m, multiplicando f sub i por b en base a, para obtener el entero i sub menos i, que representa el dígito b sub menos i en base a y la fracción f sub menos i más 1. Convertimos cada dígito b sub menos i en base a la base b. Soy consciente de que este procedimiento que les enuncio acá, que les describo, es bastante complicado verlo acá en el presentador visual. Por eso les aconsejo que lo vean con calma en la copia escrita. Sin embargo, vamos a ver unos ejemplos, utilizando otra vez el presentador visual. El ejemplo será el siguiente. Convierta 0,1285 en base 10 a base 8. Entonces, convierta esta fracción 0,1285 en base 10 a base 8. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Siguiendo el método que se describió allá, aunque considero pues que es bastante complejo verlo acá en esta presentación visual, pues vamos a tratar de escribirlo acá mediante este ejemplo. ¿Qué hago yo? Escribo la fracción 0,1285 y la multiplico por su nueva base. Por eso esto se llama el método de multiplicación por la base. El resultado es el siguiente, 1,0280. Este numerito que aparece aquí será b sub menos 1. Esta fracción que queda acá la paso a multiplicar otra vez por 8. La que queda acá. El resultado es 0,2240. Entonces, en su nueva base, b sub menos 2 será 0. Queda este numerito, 0,2240. La multiplico por 8. Este resultado es 1,7920. Este será el siguiente dígito de la nueva fracción, b sub menos 3. Sigamos a este lado. 0,7920. Lo multiplico por 8. El resultado es 63360. Este será el nuevo dígito de la nueva fracción, b sub menos 4. Sigo el proceso. Voy a hacer varios pasos. 0,3360. Si lo multiplico por 8, obtengo esta fracción, 2,6880. 2,6880. Esta es la fracción b sub menos 5, perdón, el dígito b sub menos 5 de la fracción. Bueno, 2,6880. Perdón, b sub menos 3, voy a chequear acá esto. B sub menos 2 es 0, B sub menos 3 es 1, B sub menos 4 es 6, B sub menos 5 es 2, saquemos B sub menos 6, 0,6880, lo multiplico por 8 y el resultado sería 5
.5040. Esto sería el dígito b sub menos 6 de la nueva fracción. El proceso podría seguir según el número de dígitos que tuviera la fracción, pero por ahora yo puedo decir entonces lo siguiente, que por lo tanto 0,1285 en base 10 no es más que 0, 1, 0, 1, 6, 2, 5. Bueno, hasta aquí obtuvimos estos valores. Fijémonos que esto es 1, 0, 1, 1, 0, 1, 6, 2, 5. Uno podría seguir. Si hubiéramos seguido, hubiéramos obtenido 4, 0. Bueno, si hubiéramos seguido, estos dos no los obtuvimos. Pero si hubiéramos seguido, hubiéramos obtenido estos dos en base 8. Y pasé esta fracción de base 10 a base 8 mediante el método de multiplicación por la base. Vamos a poner otro ejemplo utilizando el presentador visual. Y dice lo siguiente, convierta 0,82 8125 en base 10 a base 2. Aquí ya es más sencillo porque simplemente esta fracción se va multiplicando sucesivamente por 2. Entonces vamos a comenzar. Punto 82, 81, 25. Al multiplicarla por 2 obtengo, lo voy a escribir así en esta forma, 1,65, 62,50. Este será el primer dígito de la nueva fracción en base 2. Sigamos. ¿Qué queda? 0,65, 62,50. 0,65, 62,50 lo multiplico por 2. Obtengo 1,31, 25,00. 0,31, 25,00. Lo multiplico por 2 y obtengo 0,62, 5,000. Sigo 0,62, 5,000 por 2. Obtengo 1,25 y aquí irían 4 ceros. Sigamos. 0,25 con 4 ceros y esto por 2 obtendría 0,5 y aquí hay 5 ceros. Y ahora 0,5 con 5 ceros. Este resultado es una fracción pues exacta, pues no es periódica. Sería 1. Bueno, según eso, nosotros podemos decir, según lo que hicimos aquí, que 0,828, 125 en base 10 no es más que 0, y comenzamos a poner 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 en base 2. Este método que esbozo aquí se llama método de multiplicación por la base. Y fíjese que por ahora hemos pasado de base 10, primero a base 8 y después a base 2. Si fuéramos a pasar de una base A a una base B diferente de 10, primero pasamos a la base 10 por expansión polinomial y después a la base pedida desde la base 10 mediante el método de división por la base y multiplicación por la base. Vamos a ver qué más trae este módulo número 30. Vamos a ver el algoritmo de cambio de base para números reales. Se resumirá el algoritmo para convertir un número n en base A a base B así. Esto lo hemos repetido ya varias veces, pero no sobra volver a mencionarlo. Primero, se convierte el número en base A
a 1 en base 10 utilizando la expansión polinomial. Y segundo, se usa el método de división entre la base o multiplicación por la base con aritmética decimal para convertir el número de base 10 a base B. Vamos a ver entonces unos ejemplos que ilustran esa situación utilizando el presentador visual. Vamos a sacar otras hojas para acá y vamos a poner este ejemplo. Ejemplo. Convierta. Este ejemplo, convierta 1.8.6 en base 9 a base 11. A base 11. Por abuso del lenguaje uno diría 18.6 en base 9 a base 11. Entonces primero lo que hacemos es pasar este número a base 10. Fíjese que este es un número real, tiene parte entera y parte fraccionaria. No podemos decir decimal porque decimal está referido a la base 10. Entonces vamos a escribirla en base 10 por expansión polinomial. Entonces 18.6 en base 9, vamos a escribirlo. Sería 1, este 1, por 9 a la 1, más 8 por 9 a la 0, más 6 ya sería por 9 a la menos 1. Este resultado entonces es 9 más 8 más, esta es una fracción que se está repitiendo, o sea que este numerito sería 17.666 en base 10. Entonces, ¿qué se hizo? Se pasó el número real de base 9 a base 10. Así desde cualquier base. Primero a base 10. Vamos a pasar enseguida de base 10 a base 11 utilizando la división por la base para la parte entera y la multiplicación por la base para la parte fraccionaria. Entonces sigamos. Para convertir de base 10 a base 11 se tiene, vamos a comenzar con 17, por división en la base vamos a pasar de base 10 a base 11. Dividimos 17 sobre 11, nos da 1 y el residuo es 6. Este es el dígito de las unidades. Dividimos 1 entre 11, nos da 0 y residuo 1. Por tanto, podemos decir que 17 en base 10 no es más que 1,6 en base 11. Y pasé entonces esta parte entera a la base 11. Pasemos esta parte decimal a la base 11. Entonces escribo punto 666, lo multiplico por 11. El resultado es 7,326. Queda 0,326. Lo multiplico por 11. Obtengo 3,586. Y por último, 0,586 por 11. Y obtengo 6,446. Entonces, ¿qué tuve? Estos son los dígitos de la fracción, pero en base 11. Por tanto, 0,666 en base 10, y puse apenas con 3 cifras significativas, no es más que 0,736 en base 11. De aquí tendríamos entonces la siguiente situación. Escribo en la otra hoja y escribo el resumen. Entonces, tenía 18,6, escribo el resumen, tenía 18,6 en base 9. Esto es igual, y lo hicimos ya, es a 17,666 en base 10. ¿Qué más hicimos? 17 en base 10
vimos que nos equivale a 16 en base 11. Ahora, 0,666 en base 10 nos equivale, utilizando el método de multiplicación por la base, a 0,736 en base 11. Por tanto, si se une la parte entera y la fraccionaria, se tiene, según lo que teníamos aquí arriba, que 18,6 en base 9 no es más que la parte entera sería 16, 736 en base 11. A ustedes les quedaría hacer ejercicios como de este estilo. Traten de hacer esto, 2, 3.56 en base 7, pasarla, escribirla en base 9. Y por ejemplo, 45, 21 en base 6, escribirla en base, por ejemplo, 3. Esto sería ejercicios pues como de aplicación. En el próximo módulo, que es el módulo 31, y en el siguiente, que es el módulo 32, veremos la temática de aritmética complementaria, con lo que termina el capítulo número 5, que trataba precisamente de bases numéricas. Muchas gracias.